Hola, bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y esto es lo que llamamos nosotros nuestra escuela dominical o nuestra escuela bíblica. Tenemos un tiempo en que estudiamos la palabra de Dios para aprender de ella cómo deberíamos vivir como cristianos. Y hemos estado en Daniel haciendo un estudio sobre realmente las profecías que apuntan a los últimos tiempos. Y entre esos últimos tiempos estamos viendo específicamente la preparación, los eventos que están preparando, podríamos decir, el escenario para que llegue el anticristo. La Biblia dice que hay muchos anticristos a través de la historia, que el espíritu del anticristo, dice 1 de Juan, ya está en el mundo. Pero habrá un personaje específico que vendrá, que será antidios, que va a querer ser reconocido como Dios. Y vemos que los personajes en el libro de Daniel se parecen mucho a este hombre que vendrá a futuro. Y muchos de los eventos que habla Daniel en sus profecías hablan de los eventos que van a preparar el escenario para la llegada de este personaje, el anticristo. Así que como yo creo que ya estamos viendo que muchos de estos eventos están preparando ese escenario, decidí hacer este estudio en el libro de Daniel. Ahora, este es el 5º capítulo que estamos viendo, así que si quieres comenzar desde el comienzo y no has visto los otros videos, recomiendo que vuelvas a la lista de los videos que hablan de Daniel y que puedas encontrar el primero y tomar ese y verlos en secuencia para que puedas ver cómo el libro de Daniel habla de Nabucodonosor y ahora vamos a ver otro rey que era descendiente de Nabucodonosor y cómo ellos se parecen a el anticristo, tienen algunas características de este hombre que ha de venir. Aquí tenemos en capítulo 5 de Daniel a un rey que se llama Belsasar, era nieto de Nabucodonosor. Él heredó no solamente el reino, pero realmente heredó el orgullo, el pensar y el ser, las características, podríamos decir, el carácter de su abuelo, que fue rey. Y él decide tener una gran fiesta, invitar a muchos otros que eran parte de su reino, que seguramente él había delegado ya muchas responsabilidades a ellos. Era tremendo imperio, entonces él tiene a más de 1000 seguramente que está ahí, tanto hombres como mujeres. No sabemos exactamente lo que sucedió en esa fiesta, nos podemos imaginar cómo se estaban comportando ya como personas ebrias. Y están celebrando esto no solamente para reconocer a Belsasar como un gran rey, y todo lo que él ha podido hacer, sino que están también celebrando a sus falsos dioses. Ahora, Dios claramente ha dicho en sus mandamientos que no deberíamos tener otros dioses, especialmente los de nuestra imaginación o lo que hemos hecho en una escultura. No deberíamos tener a falsos dioses en nuestra vida, porque hay un solo Dios y Él es un Dios celoso. Y Dios muestra eso en lo que sucede en la vida de Belsasar. Aunque él no pretende ser hijo de Dios, no pretende ser una persona que teme a Dios, Dios va a juzgar que él tome de las copas que había traído su abuelo del templo, esos que habían sido consagrados a Dios. Él los trae a la fiesta y dice, bebamos de estas copas, y era una forma como de burlarse del Dios de los judíos, el Dios verdadero, el creador del universo. Él se está burlando de este Dios porque él era parte de un reino que había conquistado a esta gran ciudad y este pueblo, y entonces ellos lo veían también como que habían conquistado a este Dios. Ahora, Daniel va a corregir en unos momentos ese pensar. Al estar honrando estos falsos dioses, de la nada aparece una mano y comienza a escribir en la pared. Ahora, yo tengo detrás de mí una gran pantalla. Nosotros estamos acostumbrados en una pared, en una pantalla, de ver videos, de nosotros poder ver que se esté haciendo una presentación, algo que se mueva en la pared. Ahora a nosotros no nos sorprende, pero quiero que te imagines que nunca has visto algo similar, que nunca has visto que se mueva una mano en una pared así en el aire,
en 3 dimensiones y que escriba sobre la pared. Eso fue lo que vio Belsasar y los más de 1000 que estaban con él. Y todos se espantaron, seguramente, aunque estaban ebrios, seguramente ya no lo estaban tan espantados, tan asustados. Y él entonces llama a todos los sabios, a los astrólogos, a los magos, como los tenía su abuelo, y él los llama y dice, vengan y miren esto, denme la interpretación, y ellos no pueden. Claramente es un mensaje que tiene que verlo solamente una persona que conoce el Dios que ha escrito estas palabras. Así que de repente la reina se da cuenta de lo que ha sucedido. Parece que ella tampoco estaba invitada a la fiesta, pero le cuentan a ella lo que está sucediendo, y entonces ella manda a decir, hay uno que fue parte del reino de los sabios que estaban en la corte de tu abuelo, y que ahora ya seguramente es un anciano. Daniel no está invitado a esta fiesta, seguramente no era considerado entre los sabios, ya quizás por su edad, no sabemos. Pero Belsasar dice, me cuentan de ti, me cuentan que eres uno de estos sabios, y ¿por qué no me haces el favor? Yo te voy a dar grandes honores, pero por favor interprétame lo que dice esto. Y ahí entonces comenzamos a leer en Daniel, capítulo 5 y versículo 12, que dice, versículo 13, perdón. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió como había respondido antes. Dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. La primera cosa que le dice es que hay un solo Dios, el Dios. No como dice él, el espíritu de los dioses, hablando de más de un Dios. No, él dice, hay un solo Dios, el Altísimo Dios, o sea, el que está por sobre todas las cosas, el que tiene dominio sobre toda la creación, es el que le concedió a Nabucodonosor, tu abuelo, que tuviera este reino, este gran imperio. Entonces, es una forma de decirle a Belsasar, todo lo que tienes tú es no por Nabucodonosor, sino porque el Dios de los cielos. Y por la grandeza, dice el versículo 19, que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. O sea, la otra lección es, no has aprendido de la historia. Dicen por ahí que si no aprendemos las lecciones que nos traen la historia, vamos a repetir la historia, vamos a repetir los mismos errores de otros que han vivido en la historia. Y tenemos aquí a Belsasar que está repitiendo los mismos errores de Nabucodonosor por no aprender las lecciones de lo que le sucedió a Nabucodonosor. Aquí él va a contar le va a recordar lo que seguramente ya le habían contado. Dice versículo 21, y fue echado de entre los hijos, hablando de Nabucodonosor, fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo,
hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Le está diciendo, no has aprendido. Tienes tú los mismos problemas, vas a enfrentar lo mismo que tu abuelo, porque también estás viviendo en orgullo. Has ensoberbecido tu corazón, como lo hizo él. Y tú, dice, versículo 22, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, el verdadero Dios, el que tiene tu vida en sus manos, ni siquiera has reconocido, no lo has honrado, estás honrando a falsos dioses, que ni siquiera ven, no pueden hablar, y te consideras sabio, te consideras un grande, cuando realmente todo lo que tienes es por este Dios que ni siquiera quieres reconocer. Dice versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Esta es la interpretación. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Cuál sería tu reacción si escuchas eso? Si tú eres el rey, si has estado celebrando tu grandeza, si has estado celebrando tu reino y de repente oyes eso, diría uno, ya, algo de temor de Dios, porque yo he visto esta mano escribiendo, algo de temor de Dios me va a llenar el corazón. Lo que sigue, versículo 27. Tekel significa pesado has sido en balanzas y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Como que ni siquiera se da cuenta que su reino tiene pocas horas. O sea, Daniel es reconocido como tercero en el reino, pero ¿para qué? Si ese reino va a durar muy poco tiempo. Como que no le entra en la cabeza, tu reino ha terminado. Todos dicen, yo creo que algún día estaré en la presencia de Dios, y que hay unas grandes balanzas, y que en esas balanzas pondrá Dios mis malas obras y mis buenas obras. Y como yo soy más bueno que malo, no soy tan malo como mi vecino, no soy tan malo como Hitler, como otras personas, entonces seguramente mis buenas obras van a pesar más que mis malas obras, y Dios me va a dejar entrar al cielo. Y quizás de esta historia viene esa idea, no sé, la Biblia habla de balanzas y habla de que Dios ha puesto nuestras obras en las balanzas, pero la respuesta que Dios siempre da es muy clara, es lo que dice el libro de Romanos: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios. No podemos entrar a la presencia de Dios por nuestro pecado. Dios no nos puede aceptar en su presencia porque Él es un Dios santo. Nadie quiere hablar de pecado hoy día, nadie quiere aceptar que son pecadores, pero la Biblia lo dice y Dios nos ve como pecadores. Pero también nos ama. Y al amarnos, entonces, Él ha hecho posible que nosotros nos acerquemos a Él, pero no por nuestras buenas obras. No nos podemos salvar por nuestras buenas obras. Claramente la Biblia lo dice, que no es por obras para que nadie se gloríe en su presencia. Entonces, ¿cómo es la salvación? Es por la misericordia y la gracia de Dios, que Él ha provisto por medio de Cristo Jesús, que Cristo pague la culpa y la pena que tenía yo encima de mí, que era, como dice también el libro de Romanos, que yo por haber pecado merecía la muerte. Esa era mi condena, pero Cristo murió en mi lugar, y como Él murió en mi lugar,
satisfizo el requerimiento, los requisitos de la ley de Dios para yo poder ir libre ya de esa condena, porque la pagó otro. Cristo tomó mi lugar. En el Antiguo Testamento, Dios había dado las profecías para que ellos creyesen en el que ha de venir. Nosotros estamos mirando por fe al que ya llegó, al que ya vino y tomó nuestro lugar. Ellos también se salvaban por fe en el Antiguo Testamento, mirando al futuro, el que ha de venir para salvarles de sus pecados. Así que ellos esperaban el Redentor. Nosotros ya hemos visto que llegó el Redentor, pero nos salvamos de la misma forma, nos salvamos por fe. Tenemos que simplemente creer que Dios ha provisto para nuestra salvación. Pero Belsasar no quería reconocer a este Dios. No quería, ni siquiera quería reconocer en su existencia y menos someterse a él. Se ensoberbeció su corazón. Él creía que otros dioses eran dioses verdaderos y él simplemente no quería reconocer al Dios verdadero. Se estaba burlando de él al tomar de las copas que habían traído del templo. Era una forma de él decir: hemos conquistado no solamente a este pueblo, pero hemos conquistado también a este Dios. Y Daniel dice: ese Dios que tú crees que has conquistado es el que hoy mismo te quitará el reino. Algunos dirán: bueno, ¿cuándo sucedió eso? Sucedió esa misma noche, dice la historia secular, en el año 539 antes de Cristo. Ciro el Grande, el de Persia, o sea, él aquí comienza el imperio Aqueménida, y él tapó el río Éufrates que pasaba por la gran ciudad. Ahí Babilonia, rodeada de estas grandes murallas de la cual hablamos la semana pasada, y grandes murallas que hacían que Belsasar y todos los que estaban con él podrían estar tranquilos, aunque estaba sitiada la ciudad. Ellos decían: tenemos para más de 20 años comida en esta ciudad para los miles que viven aquí. Entonces ellos se habían preparado para esta posible eventualidad. Entonces estaban súper tranquilos, pensando: no importa que estemos rodeados de enemigos, nosotros hemos provisto para nuestra propia protección. Pero cuando Dios profetiza que algo va a suceder, Él lo cumple. Lo interesante es que Jeremías había hablado justamente de lo que sucede en este día. Jeremías capítulo 51. Estoy intentando buscarlo. Jeremías, ahora sí, capítulo 51 y versículos 28-29. Hay más de un versículo que habla el caso, pero no tenemos el tiempo de verlos todos. Recomiendo que lo lean cuando tengan el tiempo en esta semana. Pero dice el versículo 27 al 29 y después el 36 y 37. Dice: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. En versículo 36, saltamos al 36, dice: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y sacaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montes de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Interesante que aquí está hablando de aguas, está hablando como de un mar. Pasaba el río Éufrates por la ciudad, habían algunos canales que entraban en la ciudad y entonces esa era la forma de ellos asegurar que tenían agua fresca. Y lo que hicieron las tropas de Ciro
era que ellos taparon, él mandó que taparan el flujo del río y que se llenara como un sector que era más bajo y se podía llenar como un mar. Y de esa forma taparon la corriente de agua, y cuando ya el flujo de agua pasó, podían entrar por debajo de las murallas estas tropas y tomaron la ciudad realmente sin sangre. Simplemente tomaron el poder de la ciudad de la forma más fácil, porque el rey y muchos de los que estaban gobernando con él estaban emborrachados ya, estaban en esta fiesta de la cual Daniel participó simplemente al llegar para él interpretar lo que se había escrito sobre la pared. Así que exactamente lo que dice lo que Dios ha escrito en la pared y lo que había dicho en Jeremías se cumple al pie de la letra. No debería sorprendernos para nada. Ahora alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con los últimos tiempos? Bueno, vamos a Mateo, capítulo 24, y verán lo que dice la palabra de Dios, que será la actitud de muchos, será exactamente la actitud que tenían en este tiempo Belsasar y los que estaban con él. Mateo, capítulo 24, y versículos 37 en adelante. Le han preguntado a Jesús sus discípulos, ¿cuándo vendrás de nuevo? ¿Cuándo serán estos eventos? ¿Cómo van a suceder? Y él les dice en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué va a suceder entonces cuando está preparando Dios todos los eventos? Será muy interesante que habrán muchos que van a seguir el anticristo, otros que estarán muy tranquilos en este tiempo, van a celebrar la paz que traerá el anticristo, aunque sea por poco tiempo que él va a traer esta paz, y van a decir paz y tranquilidad, todo va bien, todo va como siempre. Y van a estar súper tranquilos, se van a estar casando, dando en casamiento, tendrán planes y no van a reconocer que la venida de Cristo podría ser en cualquier momento. Y cuando vendrá, será demasiado tarde para ellos. Como vino el diluvio, vendrá el Señor. Aunque Dios ya les ha dicho a las naciones que Él vendrá. En su palabra les ha dicho, estén preparados porque algún día vendrá. Pero como los personajes en el tiempo de Noé no le creyeron a Noé, se burlaron de él seguramente cuando él estaba edificando el arca, no querían entrar al plan de salvación que había ofrecido Dios en el arca, de la misma forma no quieren entrar hoy día en la salvación que Dios ofrece. Se burlaban y pensaban que tenían todo el tiempo en el mundo, hasta que comenzaron a caer las primeras gotas y el diluvio se los llevó. Si recuerdan bien, Dios fue el que cerró la puerta del arca para que nadie más pudiera entrar. Y aunque seguramente si Noé hubiera encontrado algún amigo, vecino o pariente que estuviera tratando de nadar a la misma vez cuando subían las aguas, seguramente Noé, tocado en el corazón por compasión o algo, le hubiera gustado poder abrir la puerta, pero lo que Dios cierra no lo puede abrir un hombre. Y yo creo que ya había pasado la oportunidad de salvarse. La Biblia dice que deberíamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, que hay un momento de salvación y hoy es el día de la salvación. No tenemos garantizado el día de mañana y no tenemos garantizado que mañana tendremos otra oportunidad para ser salvos. Así que tenemos una indicación de cómo serán los últimos tiempos, que la gente va a estar confiando en falso Dios hasta lo último y se van a perder. Primera de Tesalonicenses también lo dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Belsasar no quiso reconocer las profecías que podría haber leído de Jeremías. Si le hubiera preguntado a Daniel, seguramente él se lo hubiera pasado una copia. Sabemos que Daniel estaba leyendo las escrituras, lo vamos a ver en los capítulos que vienen, que él estaba estudiando las profecías para saber cuándo iba a terminar el tiempo en que su pueblo iba a estar en cautiverio en Babilonia. Así que sabemos que él era conocedor de las escrituras. Seguramente él le podría haber hablado a Belsasar si Belsasar se hubiera interesado, pero notamos que él realmente no tenía un interés en esas cosas, ni siquiera quería reconocer al Dios verdadero, que está dominando y controlando la historia. Nosotros deberíamos reconocer que vendrán eventos y tiempos que no están dentro de nuestro control, que hay un Dios sobre los cielos que domina y controla todos los eventos de la historia. Y como dice 1 Corintios 10, deberíamos también nosotros aprender de los errores, de las lecciones que aprendieron otros en la historia. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice: y estas cosas, hablando de lo que le sucedió a Israel en el desierto, pero creo que esto se aplica a todo lo que habla el Antiguo Testamento y bueno, para nosotros también el Nuevo Testamento, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Buenas palabras que le podría haber dicho Daniel a Belsasar se escribieron mucho tiempo después, cientos de años después, pero buenas palabras que la Biblia aún en el Antiguo Testamento lo dice, no en esas palabras exactas, pero le dice a más de un personaje: deberías haber aprendido lo que le sucedió al rey tu padre o a tus antepasados, cómo Dios obraba, porque Dios no cambia. Y si Él corrigió a los antepasados, si Él corrigió a otros, entonces también nos va a corregir a nosotros. Y de la misma forma que otros recibieron lo que ellos habían plantado, lo cosecharon, como dice la ley de Dios, que lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Sabemos que nosotros también vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y si nosotros no aprendemos de los errores de otros, entonces somos tan insensatos como este rey Belsasar. Quizás por nuestro propio orgullo no estamos dispuestos a aceptar que Dios está obrando y que nosotros no estamos tan en control como creemos. Al reconocer entonces a nuestro rey, el rey del universo, estamos haciendo lo que Belsasar debería haber hecho, lo que Daniel ya había hecho, lo que tuvo que aprender Nabucodonosor y lo que aparentemente no va a aprender el anticristo, porque va a estar realmente creando una rebelión contra el Dios del universo. Y tienes que decidir entonces de qué lado vas a estar. Si vas a seguir este espíritu de anticristo que anda rondando por el mundo, o si de corazón vas a reconocer al Dios del universo y delante de Él someterte a Él y estar dispuesto a reconocerlo a Él como Rey de tu vida. Oremos. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su único, suficiente Salvador, yo pido, Señor, hoy que les alumbres el entendimiento para que ellos puedan ser salvos. Y Señor, si ya han tomado esa decisión, pero se han apartado por un tiempo en orgullo, en soberbia, han tomado las riendas de su propia vida, yo pido, Señor, que ellos se sometan hoy de nuevo a ti como Rey del universo y como Rey de sus vidas, permitiendo que tú seas Señor, no solo Salvador. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo ahora como iglesia para adorar. Es tiempo de reconocer a ese Dios
que reina sobre todos los eventos de la historia. Y una de las formas que lo hacemos es a través de las canciones, o leemos las escrituras que hablan de su grandeza, o damos testimonio de cómo Él está obrando en nuestras vidas. Así que, aunque no nos podamos reunir en presencia como iglesia, yo les recomiendo como pastor que no olviden qué tan importante es la alabanza y la adoración a Dios. Y ahí en su hogar pueden cantar alabanzas, pueden ustedes celebrar que son hijos de Dios, pueden celebrar la grandeza de Dios, cómo Él ha obrado en toda la historia y sigue obrando para preparar el escenario para la venida del anticristo. Sigue Él en control de todos los eventos de la historia. Como nos dice 1 Timoteo 1, versículo 17, Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, y que a Él debe ser la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.